Pasemos a la otra marca. Predicación expositiva. Ya les dije que la predicación expositiva basado en Timoteo, cuando habla de que él debe constantemente leer las Escrituras, luego exhortar y luego exponer. Está hablando de tres aspectos sencillos que evidencian predicación expositiva. ¿Cuáles son? Lectura del texto, explicación del texto y aplicación del texto. Eso es predicación expositiva. Pero hay predicación expositiva saludable, porque hay otro tipo de prédicas también. Predicaciones temáticas, predicaciones históricas, predicaciones de un autor, predicaciones de la vida biográficas. Hay mucho tipo de predicaciones. Pero el tipo de predicación expositiva saludable tiene por lo menos los elementos que les puse ahí. Y creo que me faltó alguno, pero lo voy a leer. Si me faltó alguno, se los digo. Primero, la predicación expositiva debe tener una introducción que anuncie el tema. En la introducción a la predicación se anuncia el tema, pero al mismo tiempo se presenta un pequeño resumen de lo que se va a ver en ese día. O por lo menos se contextualiza el texto. Se habla de lo que estaba pasando en el contexto para luego entrar a los versículos que se va a predicar. La introducción en la predicación expositiva es muy importante. Alguien decía que es como el apretón de manos cuando conoces a alguien. ¿Cómo es el apretón de manos? Me das la mano, la extiendes y es un apretón de manos fuerte, pero no hace daño, ¿cierto? Es fuerte, por lo menos entre hombres. Es fuerte, evidencia pasión en un sentido saludable de la palabra, ¿sí? Evidencia en cariño, afecto, por eso nos saludamos, ¿cierto? El saludo evidencia primero fuerza, pero también evidencia cariño, porque también uno se abraza, ¿sí? Y en el apretón de manos, ¿cuánto tiempo se quedan? Raro que se queden 1 minuto, agarrados de la mano, menos si son 2 hombres, ¿cierto? Eso sí es raro. La introducción debe ser breve, concisa, apasionada y debe expresar todo lo que va ahora a desenvolver en el tema. Así debe ser la introducción, como un apretón de manos, para luego empezar a hablar del tema. Así debe ser. Segundo, si nosotros vamos a anunciar el tema dentro de la introducción, debe tener un tema claro a desarrollar conforme al mismo texto. O sea, hay versículos que son muy complejos, muy difíciles, que aparentemente están hablando de diferentes cosas, pero tienen unidad. Todo texto tiene una unidad. Por eso se conoce generalmente a eso como unidad de pensamiento, porque 3 versículos pueden estar hablando de lo mismo desde perspectivas diferentes. Por eso se conoce como unidad de pensamiento. Yo, como pastor, debo trabajar en encontrar la unidad de pensamiento. Y esa unidad de pensamiento la debo transmitir por medio de un tema claro, directo, conciso, que no haga perder a los demás. Y cuando empiece a predicarlo, todo debe girar en torno a ese tema que yo presenté. Porque, por ejemplo, si yo les digo, hermanos, el tema de estos versículos es, no sé, por ejemplo, en Hechos donde nos encontrábamos, 2:42. Hermanos, el tema en Hechos 2:42 es la perseverancia de la iglesia local. ¿Sí? Ese es el tema. Y de repente me pongo a hablar de la escatología. ¿Qué pasó? ¿Saben qué es la escatología, no? La doctrina del fin de los tiempos. Y me pongo a hablar de la segunda venida de Cristo. Mi texto en Hechos, capítulo 2, versículo 42, ¿habla de eso? No. Entonces ahí ya no es expositivo. Estoy tal vez hasta distorsionando el texto. Porque aquí me está hablando de cómo perseveraba la iglesia.
entonces yo tendría que explicar la perseverancia, por ejemplo, si predicara este texto, la perseverancia en la doctrina, y explicar eso. Segundo punto, la perseverancia en la comunión unos con otros. Tercer punto, la perseverancia en participar de los sacramentos. Cuarto y último punto, la perseverancia en la oración. ¿Se dieron cuenta que el tema es el mismo? Perseverancia, pero tiene diferentes elementos. Bueno, la predicación es un arte, no es fácil, es muy difícil predicar, por lo menos de la manera adecuada, porque tú encuentras el tema y luego desarrollas tu sermón basado en el tema. Por eso les digo que una predicación expositiva saludable debe tener un tema claro, conciso, directo, el cual se va a desarrollar, y ese tema yo no lo estoy metiendo al texto, yo ese tema lo estoy extrayendo del texto. El mismo ejemplo, Hechos 2:42, ¿cómo yo sé que el tema es la perseverancia? Porque ahí dice, ¿sí o no? Yo no me lo estoy inventando, ahí dice, yo no me lo estoy inventando, pero yo quiero explicar eso. ¿Qué dice ahí? Entonces yo extraigo el tema ¿de dónde? Del texto. No le meto mis ideas al texto, no. Yo busco las ideas del texto para luego presentarlas. Por otro lado, la predicación expositiva saludable no debe meter sus ideas al texto, sino extraer la enseñanza del texto bíblico. Lo que ya les acabo de decir. No se trata de hacer... a eso de meter ideas en el texto, técnicamente se le llama eisegesis. Eisegesis es meter mis ideas en el texto, meter mi cosmovisión en el texto. Pero no debemos hacer eso, porque es malo. Voy a torcer las escrituras. ¿Qué debo hacer? Extraer del texto lo que el texto me enseña a mí. A eso técnicamente se le conoce como exégesis. Yo debo hacer exégesis del texto. Cuarto, la predicación expositiva debe tener una estructura clara y directa que gire en torno al tema. ¿Sí? Si ya encontré el tema, yo debo estructurar eso de manera tal que ustedes lo entiendan. ¿Qué significa eso? Les puse unos numeritos ahí. Debe tener 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque de manera lógica, aunque ustedes no se den cuenta, yo sé en la pedagogía, que también es un arte y es un estudio, que cuando yo les digo, hermanos, vamos a ver 3 puntos, ¿sí? Y les digo, vamos a iniciar con el primer punto. El primer punto es este. ¿Qué esperan ustedes en el desarrollo del tema? ¿Que pase luego al punto? ¿Y si paso al 3 directo? Los voy a confundir. No van a entender. O tal vez ni yo entendí. Entonces debe haber una estructura clara. Si yo digo, hermanos, vamos a tocar 3 puntos, yo debo tocar 3 puntos. Y si de repente estoy predicando y me di cuenta que había 4 puntos en el texto, ya ni modo, anuncié 3, enseño solo 3, para no confundir a la iglesia, ¿cierto? Entonces debe haber una estructura clara, a eso se le conoce como bosquejo. Debo tener un bosquejo claro de los versículos. El mismo ejemplo, Hechos 2:42, ¿cuántos puntos anuncié? A ver si estuvieron atentos a lo que dije. 4. Anuncié 4 puntos de la perseverancia. ¿Cuáles eran? No, en orden. Por eso debe haber orden. Y el orden me lo da el texto, generalmente. Hay lugares donde yo le debo poner orden. Pero en este texto en particular, el orden me lo da ¿quién? La Biblia. ¿Y cuál era el orden? Número 1, perseverancia en doctrina. Número 2, perseverancia en ¿qué? En la comunión con los santos. Perseverancia número 3. Sacramentos. Ordenanzas. Específicamente la cena del Señor. Punto número 4. Perseverancia en la oración. ¿Se dieron cuenta? Es muy lógico, es muy sencillito. Cuando regresan a su casa y quieren repasar el tema, ¿qué van a decir?
El pastor habló de 4 puntos. El punto número 1 era este. El punto 2 este, el punto 3 este, el punto 4 este, y listo. Así que debe haber una estructura clara y directa. Y eso debe girar en torno al tema, porque si yo les digo, nuevamente, un mal ejemplo. Yo les digo, vamos a hablar de la perseverancia. Y les digo, punto número 1, la doctrina de los apóstoles y la historia. ¿Y dónde se fue la perseverancia? No, debe girar en torno al tema. El tema les dije que era la perseverancia. Entonces, si empiezo a hablar de otras cosas, los voy a confundir. Otro aspecto de la predicación expositiva saludable. Debe ser simple, sin ser simplista. Debe ser simple, de manera tal que el niño que se encuentra en la iglesia lo entienda. Pero no debe ser simplista en el punto en el cual los hermanos que son más maduros dentro de la iglesia local se queden con hambre. No. Por eso es difícil. Porque la idea de la predicación es que el niño lo entienda y que el anciano, que ya lleva muchos años en la iglesia, salga edificado. Es difícil, pero debe ser de esa forma. Perdón, hermano, yo sé que estoy metiendo en problemas ahora, pero así debe ser. Simple sin ser simplista. ¿Cómo yo hago que mi predicación sea simple sin ser simplista? La simpleza, por así decirlo, está en el bosquejo. Si yo presento un bosquejo claro, directo, sencillo, sin palabras rebuscadas, y si pongo algún término complejo, lo voy a explicar, eso va a ser simple, pero puede ser también muy profundo, de manera tal que el niño lo entienda y el hermano que lleva mucho tiempo diga, ¡wow! No había visto eso en las Escrituras, ¡qué increíble! Y el niño diga, estaba fácil, yo lo entendí. Así debe ser. ¿Es fácil hacer eso? No es fácil, es muy difícil, pero así debe ser. Por otro lado, debe ser cristocéntrico. ¿A qué me refiero con eso? Hermanos de la Misión Bautista Reformada. Sí. ¿Sí? ¿Algo más, hermana? ¿Sí? Que la predicación debe mostrar la grandeza, el poder, la sabiduría de Cristo. Debe girar en torno a Cristo, porque Cristo es el centro de la predicación, no el hombre. Porque si una predicación es antropocéntrica, o sea, el centro es el hombre, el yo, el ego, puede provocar personas morales dentro de la iglesia, pero no cristianos, que van a decir, yo quiero ser cada vez, no sé, menos mentiroso. ¿Y por qué quieres ser menos mentiroso? No, es que ser mentiroso es malo y decir la verdad es bueno. Sí, pero ¿por qué? No, es que quiero ser alguien bueno. ¿Y para qué quieres ser alguien bueno? No, pues porque ser bueno es bueno en esta sociedad. ¿En serio quieres dejar de mentir solo para eso? ¿No es más bien para asemejarte más a Cristo Jesús, tu Señor y Salvador? Entonces, si yo apunto a la iglesia a Cristo, ¿a quién van a ver con pasión, con deseo incesante? A Cristo. Ni siquiera al pastor. Porque si el pastor apunta constantemente Cristo, 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 la iglesia no va a decir mi pastor es grandioso, van a decir mi Cristo es grandioso. Él es mi Señor, Él es mi Salvador. El pastor simplemente es un siervo de Cristo. Y ya, por eso debe ser cristocéntrico, porque al ser cristocéntrico el mensaje quita simplemente el moralismo, quita el mundanalismo, si es que existe esa palabra, la mundanalidad. Quita el pensamiento mundano con el cual nosotros llegamos a la iglesia. Porque Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice que debemos constantemente renovar nuestro entendimiento. Y eso se hace en la medida en la cual las escrituras son predicadas de manera cristocéntrica. Por eso Pablo en Romanos capítulo
Me voy a asegurar de esto, porque no quiero decir algo que no está ahí. En Romanos, no sé si es 11 y 12, por eso lo busco. En Romanos capítulo 13, versículo 14, por eso el apóstol Pablo dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque la única manera, amados hermanos, de que sus pecados sean muertos en ustedes es por Cristo. Esa es la única manera, que ustedes dejen de ser lo que dice el versículo 13. Borracherías, glotonerías, lujurias, lascivias, contiendas y envidias salen en la medida en que veamos a Cristo glorioso. Mientras más glorioso lo vemos, más salen esos pecados de nosotros. Esa es la única forma. Por eso somos salvos por medio del Evangelio y por eso mismo somos santificados por medio del Evangelio. Lo mismo que nos salva, nos santifica. Otra marca de la predicación expositiva sana es que debe ser aplicable. Las aplicaciones pueden variar mucho conforme el texto guía, ¿sí? Conforme el texto nos guía, pero también conforme la necesidad de la iglesia observada por aquel que predica. Por eso debe conocer a la iglesia, ¿sí? Conforme a eso. Puede haber aplicaciones cristocéntricas, cristológicas, pueden haber aplicaciones eclesiológicas, o sea, dirigidas a la iglesia, y pueden haber aplicaciones basadas en lo que va a venir. Por ejemplo, yo sé que en nuestro contexto estamos sufriendo a manos del gobierno, como iglesia. Y ustedes también están sufriendo. Algunos hermanos han sido despojados de sus bienes, algunos hermanos han sido encarcelados por el gobierno, por ser cristianos. Y yo quiero consolar a través del texto, y el texto nos consuela en sí mismo. Entonces una aplicación podría ser, amados hermanos, Cristo viene. Eso es escatológico. Cristo va a venir y nos va a librar de ese sufrimiento en el cual estamos viviendo. Nos va a llevar a mansiones celestiales allá en gloria en Cristo Jesús, para que estemos con Él por siempre gozando de su presencia. Amada iglesia, esperemos que venga Cristo, pero esperemos con gozo a pesar de el sufrimiento. ¿Por qué? Porque las tribulaciones en esta vida son lo que predicaba en Primera de Pedro el hermano. ¿Cómo son las tribulaciones? Pasajeras, momentáneas, duran así. Ni siquiera así, así. Y saben lo que dura la vida eterna, ¿no? Eternamente. O sea, mi mano no me alcanza para hacer una figura así. Dura toda la eternidad. ¿Las aflicciones duran? Nada. Comparada con la gloria que ha de venir, las aflicciones son nada. Eso es consolar a la iglesia a través de una aplicación escatológica. Hay algo más, que no lo apunté, pero los que toman nota lo pueden apuntar. Algo más que me faltó añadir es que la predicación expositiva debe ser secuencial. Secuencial. ¿Qué significa eso? Versículo a versículo. Si empezamos en Romanos 1, ¿cuándo se termina Romanos? En el capítulo 16. Ahí se termina. Así que voy a ir versículo a versículo. A veces predicaré 4 versículos, a veces 10 versículos, a veces un versículo y a veces la mitad del versículo. Pero vamos a ir versículo a versículo, conforme el Espíritu Santo guíe al que está predicando. La predicación expositiva saludable debe ser secuencial. Libro tras libro, carta tras carta de la Biblia. Así. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En ambos. Bien. Pasemos un breve descanso de 10-15 minutos y regresamos para ver confesionalidad y principio regulativo de la iglesia. Vamos ahora. Amado Padre Celestial, quiero agradecerte por tu palabra, porque tu palabra ha sido inspirada por ti, ha sido inspirada por el Espíritu Santo para que toda ella sea de bendición para nosotros, pues a través de ella somos corregidos,
somos instruidos, somos redarguidos, y eso es para que podamos crecer en madurez espiritual. Queremos, oh amado Dios, que tu Santo Espíritu nos permita crecer en madurez espiritual. Queremos, anhelamos poder ser cada vez más conformados a la imagen de Jesucristo nuestro Señor, porque Él es la imagen del Dios invisible, porque en Él vemos la luz, pues Él es luz. En Él conocemos la verdad, pues Él es la verdad. Y en Él estamos en el camino hacia la patria celestial, pues Él es el camino. Oro, amado Señor, para que continúes bendiciéndonos en la segunda parte acerca de esta enseñanza. En el nombre de Jesús oramos. Amén.